Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Usted ubica al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el hombre que enfrenta al poder, a la mafia del poder que enfrenta panistas, priistas, mesistas, líderes sindicales, líderes corruptos. Pero todo esto tiene una historia. Había empezado la corriente democratizadora al interior del Partido Revolucionario Institucional, porque tampoco lo ha negado nunca el presidente actual, sus nexos o su cercanía con el PRI. Él fue dirigente del PRI en Tabasco, bueno, no del PRI, él estuvo ligado al mismo Partido Revolucionario Institucional, aunque algunos han tratado siempre de aumentarle a la cosecha. El hombre que tiene hoy en día la responsabilidad de llevar adelante la cuarta transformación conoce como nadie las entrañas de ese poder totalitario llamado el periodo neoliberal o los tecnócratas. Había iniciado su carrera, es politólogo, es licenciado en ciencias políticas, el actual presidente de la República. No es nada nuevo para él confrontar a estos mafiosos, a estas bestias neoliberales. No les son desconocidas. En aquella elección de 1988, lejana aún, había empezado a formarse, desde el 86-87 se había empezado a formar lo que se llamó la corriente democratizadora del Partido Revolucionario Institucional. Aquí tiene usted en gráficas muy jóvenes a don Porfirio Muñoz Ledo y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y aquí abajo tiene también a Andrés Manuel, cuando era otra persona, Rosario Robles Berlanga. Creo que se veía hasta más contenta, no como hoy, que parece una persona diferente. Las personas cambian con el poder. Y ahí tiene usted a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tiene a Chayo Robles, y tiene al centro al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la foto de abajo, y arriba está un jovial Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Se parecen, ¿verdad? Obviamente el tiempo hace su trabajo. Estos dos hombres influyeron bastante, porque fue en 1988 cuando la elección del mismo Salinas de Gortari, y que tanto quiso aprovechar el Rataya, ¿verdad? El Ricky Riquín Canallín, ¿se acuerda usted de él? Dicen que anda penando allá en Atlanta, Georgia, que apenas imparte 1 o 2 horas de clases, que tampoco tiene mucho poder allá. Estos dos hombres que iniciaron el movimiento progresista al interior del Partido Revolucionario Institucional habrían jalado la atención del mismísimo Andrés Manuel López Obrador para integrar una corriente opositora a los métodos de selección de candidatos. Había empezado la historia. Traía su propia historia el presidente. La formación estuvo viviendo en la casa del estudiante tabasqueño, el originario de Tabasco. Ahorita, hoy presidente de la República, aquí lo ve abajo, con aquel grupo tan compacto que formó el Frente Democrático Nacional. Pues había empezado una historia que apenas, creo que se empieza a lograr el día de hoy. Fue Andrés Manuel López Obrador, hijo primogénito de la pareja formada por Andrés López Ramón y de Manuela Obrador González, comerciantes tabasqueños y veracruzanos. Su abuelo materno llegó como exiliado a México procedente de Ampuero, municipio de Cantabria, España. Andrés Manuel nació en Tepatitlán, Macuspana, Tabasco, México, un 13 de noviembre de 1953. Lo conocen más por AMLO. Es político y escritor, politólogo y escritor. Es presidente de México, obviamente, desde el 1 de diciembre de 2018. Durante su carrera se ha desempeñado, pues obviamente, en el Frente Democrático Nacional, pero fue presidente del Partido de la Revolución Democrática cuando había empezado su nacimiento antes. Después fue en 1996 a 1999. También obtuvo la jefatura de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de 2000 a 2005.
participó como candidato a la presidencia de México por la coalición por el bien de todos en las elecciones federales de 2006, la primera que le robaron, se recuerda, con Lipe el borracho. ¡Ja! ¡Qué caray! Estaba en aquel entonces la rata Marigua Fox, era el presidente de México, en la última elección donde Cuauhtémoc Cárdenas no dio el mejor de sus esfuerzos o no pudo completar algo que él había querido y había luchado varias ocasiones. Luego había aparecido en el 2005 como candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador con la coalición por el bien de todos. Le roban la elección y luego participó en 2012 con el movimiento progresista, las fuerzas progresistas, que tampoco dieron el resultado que se esperaba. Esto fue en 2012. Ya en 2015-2017, 2012 marcó un hito en la historia de Andrés Manuel López Obrador. Se retiró del PRD, dijo que le siguieran por su lado, se fue a formar lo que hoy se llama el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que fue finalmente el partido que lo postuló junto con el Partido del Trabajo y Encuentro Social como candidato a la presidencia de la República. Son algunos datos biográficos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ¿de dónde le viene a Andrés Manuel López Obrador no el gusto por la política, sino la lucha social de la que tanto ha hablado siempre? Bueno, ahí tiene actualmente a dos de los más cercanos personajes con los que convivió y ha convivido Andrés Manuel López Obrador, quizás con Cuauhtémoc Cárdenas no mucho, porque todo indica que hay una parte de celo o de envidia política por parte de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo conocí a ambos contendientes a la presidencia de la República. Don Porfirio nunca le tiró a la presidencia de la República. Don Porfirio Muñoz Ledo, que lo ve usted ya algo grande de edad, un político consumado desde sus años mozos. Le mostraba a usted esta foto, mire qué diferencia, todavía tenía pelo, todavía sonreía, cachetón el señor. Ya el día de hoy es otro don Porfirio, el paso de los años, pero sigue tan lúcido como siempre. Y Cuauhtémoc Cárdenas, que bueno, pues, al final de cuentas no está en el equipo de Andrés Manuel, pero su hijo Lázaro Cárdenas Batel es el jefe de asesores de la presidencia de la República. Son gentes muy cercanas estas al presidente. Cuando le cuestionaban que por qué no iba a meter a Rosario Robles Berlanga a la cárcel si había tanto problema con ella, son chivos expiatorios. A estos los deslumbraron con el billete, hombre. Los hicieron como quisieron porque así están impuestos a hacerlo los priistas. Y la verdad es que sí tiene mucho de razón en ese sentido. ¿Qué podemos decir de la historia que se movió desde el Frente Democrático Nacional? En una ocasión recuerdo una entrevista como si hubiese sido en el 96, en 94, había pasado la elección de 1988, ya con Miguel de la Madrid. Ya se hablaba de los tecnócratas, pero fue Carlos Salinas de Gortari, la rata pelona, orejona, el que finalmente habla del modelo neoliberal y lo detona como si fuese algo extraordinario. No era más que crear una oligarquía, un pequeño grupúsculo de aves rapaces, de seres bestiales sin sentimientos para saquear al país. Y lo confrontó. El primero fue Cuauhtémoc Cárdenas. Esa elección del 88 sin duda alguna la ganó Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. La gente salió a votar. Fue algo parecido al 1 de julio del año pasado, del 2018. Fue algo muy parecido. La gente estaba convencida del proyecto que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Solo hubo una diferencia. Cuauhtémoc Cárdenas no entró a defender el voto ciudadano, porque en 2006 el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador sí salió a defender el voto social, el de los ciudadanos. Sabía que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa
le había robado por la mala, junto con el marihuano de Fox, la presidencia de la República. Ahí acuñó Lipe el Borracho aquella frase de haiga sido como haiga sido. Luego quemaron las boletas para no dejar el menor rastro y perderse en el olvido social, o pretender que los ciudadanos olvidáramos la afrenta. Es interesante la historia porque transcurrió tiempo. Ahí tiene ya a don Porfirio y a don Lázaro, a don Porfirio y a Cuauhtémoc Cárdenas, y aquí tiene usted ya el presidente. Entonces se nota la diferencia, ¿no? Las edades, los tiempos, cómo van pasando. Por eso cuando en Michoacán Silvano Aureoles, el gobernador, le mandó a la gente a rechiflar, les dijo: ¿quieren pleito? Yo no soy fifí, yo vengo de la lucha social, así es que se atoran conmigo, nada más digan. Y bueno, mejor le pararon. Ahí tiene usted a un presidente que no se queda callado. Esto de las consultas que tanto hoy le critica Marihuana Fox y la gente llamada fifí o los les llama los conservadores, los neoporfiristas. Durante su mandato como jefe del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto el plebiscito para el segundo paso del periférico. ¿Lo recuerdan ustedes ahora? Que dijeron que estaba loco, que por cómo se iba a hacer eso, que pues había que desahogar de alguna manera un problema que era una situación difícil allá en la capital del país, y llevó a consulta ciudadana su idea, obtuvo la aprobación en un plebiscito y la llevó a cabo. Luego también se vino el asunto de Fox, que no toleraba, era evidente. En ese entonces, el hoy presidente de la República había ganado en buena lid la presidencia de México, 2006, la elección, porque de hecho tuvo que pedir licencia al cargo como jefe del gobierno de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, para poder competir por la candidatura. Se robaron la elección de manera pues facciosa, como siempre lo han hecho, y resultó Lipe el Borracho, que para validarse inició una guerra estúpida contra los cárteles del narcotráfico en México, donde como siempre los muertos los pusimos nosotros y él puso al ejército en las calles. Ahora los panistas, lo que son las cosas, ahora los panistas tan asustados de que cómo van a militarizar el país, gritan, chillan las ratas, ¿sí? Ahora los panistas son los defensores de la sociedad mexicana. Ahora ellos no quieren que los militares anden en el país y echan a andar una serie de organizaciones no gubernamentales. Bueno, creo que hasta Tatiana Cloutier le vuelve a salir lo panista y no quiere la Guardia Nacional. Pues ¿qué no fue Lipe el Borracho cuando sacó a los militares a las calles? ¿Qué no fue el que empezó el baño de sangre? ¿Qué no había empezado con Marihuana Fox el asunto de los cárteles de la droga? ¿Qué no lo siguió Lipe también? ¿Qué no lo siguió luego Peña Nieto? Pues ha sido lo mismo. Miles y miles, decenas de miles de muertos. Y ahora se espantan cuando se quiere pacificar al país. La Guardia Nacional, cuestionada, que los derechos humanos, que debe haber respeto. ¿Alguna vez los respetaron? Caray, lo que tenemos que ver luego para poder establecer un punto de referencia en torno a lo que trato esta noche. La historia de Andrés Manuel, la confrontación con la mafia del poder, la minoría rapaz, los dueños del billete ya también doblegados, otros poniéndole precio a la cabeza del mismísimo presidente, como fue el Barbas Piojosas de Ceballos, rata mugrosa. Digo porque es algo grave lo que pasa. Otros ponen mantas allá en Baja California, Tijuana, Baja California, allá en Salamanca, que el señor Marro, o sea, le quieren dar por todos lados. Una cosa queda clara: la confrontación con las bestias del neoliberalismo es una realidad, pero enfrentan también, es cierto, a un presidente de la República que no emana de sus mismos equipos de complicidad, maridaje y corrupción. Enfrentan a un presidente de la República forjado en la lucha social, en las redes sociales, no hablo de las redes sociales digitalizadas, sino en las redes sociales ciudadanas en las que trabajó desde hace tiempo. La primera vez que un partido considerado de izquierda gana la Ciudad de México hoy, antes Distrito Federal, fue con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza.
Sabía el hoy presidente que se iba a tardar un poco, que iba a tardar la lucha, que no iba a ser sencilla. Sabe incluso el día de hoy que tampoco es fácil convencer, pero sabe bien a dónde va, sabe qué terrenos pisa. Rechazó tajante mantener al Estado Mayor Presidencial, no quiso subirse al avión embrujado que mencionó, es el TP-01 donde se paseaba tan orondo el jotolón del Peña Nieto, que se lo compró el hiper borracho, yo creo que andaba en una de sus crudas. Es una historia interesante. Cuando me tocó entrevistar alguna vez, sí, por allá de la elección del 94, juntos a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo y en 94-95 había pasado la elección, habían reventado y había aparecido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la escena pública nacional. En aquella entrevista habría yo cuestionado, pues había preguntado cómo se había dado el acercamiento con algunos líderes del movimiento progresista o del Partido de la Revolución Democrática, con Marcos, que luego resultó ser Sebastián Guillén, y luego ahora se llama Galeano. En fin, para el caso es lo mismo, es el encapuchado. Y molestó la pregunta en ese entonces a don Porfirio Muñoz Ledo, que casi se revienta ahí vociferando. Pues es un carácter fuerte. Y luego pues también a los reporteros de provincia los ven como más pendejones, como que no quiso responder, tuve que volver a cuestionar. Total, una de las anécdotas del anecdotario que personalmente no presumo, solamente comparto, que me tocó vivir en esa época. Algunas preguntas planteadas al entonces integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, estaba en plena efervescencia política, estaba en pleno crecimiento la figura del hoy presidente de México. Lo traté varias veces, me tocó tratar como candidato presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre al que le daba terror enfrentar a las multitudes de gente que lograba reunir en la parte de la región lagunera, naturalito, porque aquí en la región lagunera de Coahuila y de Durango, sobre todo de Coahuila, fue donde don Lázaro Cárdenas del Río empezó el reparto agrario. Hizo realidad el sueño de muchos miles o quizás millones de mexicanos del sur. Aquella frase del caudillo del sur, Emiliano Zapata, de la tierra es de quien la trabaja. Había empezado el reparto de tierra 6 de octubre de 1936, don Lázaro Cárdenas del Río, uno de los héroes del propio presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. La historia es rica, la historia habla, la historia es importante porque los constructores de la cuarta transformación, como le ha llamado el presidente de esta cuarta transformación, tiene arquitectos que forjaron esa historia. Muchos de ellos no lograron llegar a estos niveles que hoy vivimos y vemos, porque se vendieron. Muchos no llegaron a ver el momento cúspide, como lo ve don Porfirio, a quien cuestionaron por traer una camioneta lujosa. Este hombre ha trabajado toda su vida. Sí, ha sido diputado, senador, ha sido también embajador de México en España, creo que fue. Tiene una historia de trabajo impresionante. Que sepa, no le ha robado nada a nadie. Es alguien que se ha mantenido limpio a pesar de andar en medio del bullicio de lo que es el ámbito político. Otro de los líderes, de hecho, dentro de la historia está interesante, porque es con Andrés Manuel en la Ciudad de México como líder, cuando logran ganar Zacatecas. Ricardo Monreal desde entonces había estado en deuda con el hoy presidente de la República, en deuda política, deuda de amistad. Por eso cuando se enojó porque no lo dejaron ser o no pudo ser el candidato, que se le dieron la candidatura a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pues hizo el entripado el hoy senador Ricardo Monreal. Es cercano al presidente Andrés Manuel. La misma Rosario Robles Berlanga fue muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahí está también Cuauhtémoc cercano al presidente. No sé qué relación tengan el día de hoy, me encantaría saber cuál es la relación que conservan, porque debe ser de amistad. No puedo entenderlo de otra manera, a pesar de que sé
cuál es la actitud de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. La historia es muy importante, muy interesante, sobre todo tratándose de un personaje que atoró a Pemex en su peor momento, cuando más saqueado estaba y cuando la Comisión Federal de Electricidad, ambas empresas del Estado, casi al borde de la quiebra, por un grupúsculo de neoliberales encabezados por Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Pedro Aspe Armeya y otros tipejos, pero esas son las cabezas visibles. Estaban por consumar el saqueo total, quebrar totalmente a Pemex y exterminar a la Comisión Federal de Electricidad. La historia interesante. Hoy la confronta la Cuarta Transformación. Estos que están abajo, la misma familia del presidente, fueron los arquitectos de lo que hoy conocemos como Cuarta Transformación, cuestionada, sí, por un grupo que no quiere el cambio. Es un placer estar con ustedes como siempre en este espacio de ACM Canal 54. Soy Albino Córdoba. Es un placer estar con ustedes. Denle like al video, difúndalo. Obviamente nos vemos en la próxima charla. ¿Le parece? Hasta entonces.